El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Hoy escuchamos la conclusión del sermón del pan de vida que nuestro Señor dice después de la multiplicación de los panes. Este milagro que, como hemos contado, ya está narrado en los 4 evangelios. Son muy pocas las cosas que están narradas en los 4 textos sagrados, ¿no? Bueno, este sí, quiere decir que a los ojos de Dios sin duda fue muy importante. Fue la última Pascua en vida en nuestro Señor. La Pascua siguiente murió y resucitó. Así que por eso este milagro es tan importante con todo lo que lo rodea. Por eso San Juan introduce este discurso que dijo Cristo, esta disputa con ocasión de los fariseos, ¿no? Y este pan de vida, este discurso del pan de vida nos recuerda a nosotros aquel texto del libro del Deuteronomio, en donde Dios dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que escuchábamos la semana pasada se refiere también al pan eucarístico, pero se refiere especialmente también al pan de la palabra. En cambio, este domingo se refiere exclusivamente a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque, como comentaba el domingo pasado, la palabra que usa acá el texto de alimentarse del pan o de la carne de Cristo, el trogein en griego, hace referencia a la acción de masticar, de deglucir, todo el proceso digestivo. Y ese proceso digestivo no se puede entender en sentido figurado. Un sentido figurado sería destruir a alguien, ¿no? Y eso es imposible. Así que por lo tanto nosotros no tenemos que destruir a Cristo, al contrario, ¿no? Por eso es que decimos, aquí se refiere no a una manducación espiritual de la palabra, ¿no? Sino una manducación física, real, ¿no? Y por esta razón nosotros tenemos que comulgar, recibir al cuerpo de Cristo. Por eso acá nosotros tenemos que pensar, ¿no?, que Cristo nos está diciendo que su presencia es real, es verdadera. Cuando el Señor agarra el pan y después toma el cáliz lleno del vino y dice: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, esto no se tiene que entender en sentido figurativo, ¿no?, en sentido de que nos hace pensar, no, en sentido real. Esto es lo que la Iglesia definió en contra de los protestantes, y lo que la Iglesia siempre creyó, digamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en San Ignacio de Antioquía, siglo II, ¿no?, en donde él dice: el Señor verdaderamente se encarnó, verdaderamente murió, verdaderamente resucitó y verdaderamente está presente en la hostia consagrada, ¿no?, en el pan eucarístico, ¿no? Entonces, es decir, hay una presencia real de Cristo, como no hay con otra cosa en el mundo. Así está Dios presente en la hostia consagrada. Y esta presencia real a nosotros nos recuerda, al menos, o nos tiene que hacer pensar en la Eucaristía con 2 facetas distintas.
Una es la Santa Misa. La Santa Misa y la segunda es su presencia en el sagrario. La primera, la Santa Misa, porque la misa no es un banquete, un baile, una fiestita, ¿no? La misa es ante todo el sacrificio de Cristo, que es realizado de modo incruento. ¿Por qué de modo incruento? Porque el modo cruento es como Jesús murió en la cruz, ¿no? Ese es un modo cruento, es decir, sangriento, digamos, ¿no? Con dolor, con sangre, con lágrimas, ¿no? En cambio, la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento, en la misa, perdón, es incruento, porque nosotros no vemos esa sangre y ese dolor. Sin embargo, tiene la misma eficacia que la muerte de Cristo. Y que de la misma forma que, como decía Santa Rosa de Lima, fuera de la cruz no hay otra escala para subir al cielo, así también nosotros podemos decir que el que desprecia voluntariamente la misa se queda sin la gracia del cielo. Por eso es tan importante, por eso es fundamental la presencia de la Santa Misa, porque lo que nosotros hacemos en la misa es la consagración de las dos especies, pan y vino, que son el cuerpo por un lado y por otro lado la sangre de Cristo, y cuando en el orden natural tenemos eso, tenemos la muerte, por un lado acá el cuerpo y allá la sangre, ¿no? Bueno, eso es lo que ejemplifica la muerte del Señor. Y la muerte de Cristo, sabemos bien, es lo que da la vida al mundo, es lo que da la salvación a las almas. Y esto es lo que hace también la misa. Por eso es que siempre hay un odio hacia la misa, ¿no? O desnaturalizarla y querer hacer, no sé, una fiesta, fiesta en el sentido mundano del término, ¿no? O bien querer hacer de la Santa Misa o quitarla directamente, quitarla. Por eso, por ejemplo, siempre me viene a la memoria aquello que dice San Roque González, mártir jesuita del siglo XVII, que fue masacrado porque los indios se volvieron en contra de los jesuitas, ¿no? Pero, sin embargo, los indios que aceptaron la verdad dijeron que cuando empezaron a celebrar la misa aquí en nuestras tierras, entonces los demonios se fueron. Porque mientras tanto los demonios aterrorizaban a los indígenas de la zona. Por lo tanto, eso está escrito, ¿no? Lo dice San Roque González, ¿no? Y dice, y esta es la última cruz en el sur, ¿no? Y esperemos que sea el inicio de otras más que haya más allá todavía, ¿no? Así San Roque González, ¿no? Por lo tanto, esta es la Santa Misa. Por eso los demonios van a intentar impedir, como odian la cruz, y porque la cruz se manifestó la victoria de Cristo y la derrota definitiva del enemigo infernal, así también los demonios van a intentar impedir la misa. Entonces, por eso es que, por ejemplo, no sé, nos prohíben celebrar la misa, o la pandemia, por ejemplo, nos prohibieron celebrar la misa, o lo que fuera, digamos, ¿no? Porque el demonio odia la misa, o va a querer desnaturalizarla, porque no va a querer perder, por supuesto, ¿no? Así que por eso nosotros tenemos que darle cada vez más valor a la misa. Tenemos que darnos cuenta de que con la misa tenemos la vida eterna. Tenemos que valorarla más de tal forma de que nosotros no podemos quedar indiferentes frente a la misa. Lamentablemente a veces se observa que las almas dicen, bueno, no, la misa a mí mucho no me interesa, no voy. ¿Para qué si no es obligatorio hoy? ¿No? Entonces un día en martes, qué sé yo, por decir algo, ¿no? ¿Para qué voy a ir a la misa? Me conformo con lo mínimo, pensando decir, bueno, voy a misa el domingo y ya está, y ya cumplí con Dios. Bueno, humanamente sí, ¿no? Pero el que ama busca estar con el amado. Por eso, cuando uno se limita a hacer lo mínimo en la vida espiritual, es un símbolo de tibieza. Y yo creo que eso mucho, lamentablemente tengo que decirlo, ¿no? Mucho se observa por aquí. Tibieza, así de simple, ¿no? Por eso tenemos que luchar contra esa tibieza. En segundo lugar, junto con la Santa Misa, está la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Por la presencia real de Cristo nosotros lo recibimos a Él, como está el Hijo en el Padre, como dice aquí claramente el texto sagrado. Dice, yo que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Según San Juan Damasceno, lo más fundamental
de la revelación del misterio de Dios, de la Santísima Trinidad, es esto: el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, ¿no? De misterio que se llama la circunmincesión o la perijóresis, ¿no? No hay nombres más fáciles para decir eso, ¿no? Bueno, esta presencia intratrinitaria de una persona divina dentro de las otras dos, ¿no?, es lo que de modo análogo ocurre con la presencia, o de modo semejante, es lo que ocurre con la presencia nuestra cuando recibimos a Cristo. Por lo tanto, uno tiene que decir, no me puede dar lo mismo a mí estar preparado para comulgar o no. No me puede dar lo mismo a mí caer en una tibieza o en una indiferencia y decir, bueno, hoy no me confesé, me voy a confesar la semana que viene, o me confieso dentro de un mes, o me confieso no sé cuándo, digamos, ¿no? No nos puede dar eso lo mismo, porque justamente nuestra presencia en Dios, cuando comulgamos bien, entonces es como la Santísima Trinidad, salvando las infinitas distancias, claro, pero es como la Santísima Trinidad. Así de simple, porque no soy yo el que vive, dice San Pablo, sino es Cristo el que vive en mí. Esto tenemos que darnos cuenta, por eso nosotros no podemos decir, bueno, comulgo una vez cada tanto. No es así. ¿Cómo comulgo una vez cada tanto? ¿Cómo si alguien ama a una persona decir, la voy a ver una vez cada tanto? No. Y si yo puedo confesarme, ¿por qué voy a dilatar? No, al final de la vida voy a ver si me arrepiento. No. Nuevamente, eso es un signo de tibieza, eso es lo que nos sucede hoy, ¿no? O si yo sé que Jesús no se limita a su presencia a la comunión o a la misa, sino que se queda acá en el sagrario, ¿cómo puede ser que yo no venga a visitarlo? ¿Cómo puede ser que yo diga, bueno, no, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos tiempo para todo, ¿vieron? Tenemos tiempo para hacer deporte, para hacer idiomas, para hacer, no sé, música, para hacer baile, que está bien, digamos, ¿no? Pero para Dios no tenemos nada. ¿Cómo puede ser eso? Por eso decía San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, decía que no debe haber pueblo sin sagrario, ni sagrario sin pueblo, ¿no? Entonces nosotros, las personas grandes se van a acordar, eso siempre decíamos señor Brediche, ¿no? Y es que debería ser así, en donde haya un pueblo que en verdad sea cristiano, no es Jesús alguien más, es el más importante. Entonces, si Jesús es el más importante, tiene que estar en mi pueblo, porque quiero que esté en mi familia y en mi casa y en mi corazón. Y si Jesús está en nuestra familia y en nuestro corazón y en nuestro pueblo, ¿cómo no va a ser el más visitado? ¿No? Por eso nosotros dejamos siempre abierta la iglesia, porque justamente queremos eso, queremos que la gente venga todos los días a visitar el Santísimo Sacramento. No tenemos tiempo para todo, menos para la visita al Santísimo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que Jesús no sea el más amado, el más visitado? ¿No? Nuevamente, tibieza. No existe otra palabra para definirlo. Tibieza, ¿no? ¿Cómo puede ser que hagamos adoración al Santísimo y no haya gente? ¿Cómo puede ser eso? Eso se llama tibieza. Así de simple, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos con esa me da lo mismo. Porque ante Dios no nos tiene que dar lo mismo. Los santos, al contrario que nosotros, tenían una gran devoción al Santísimo Sacramento. Hacían grandes peregrinaciones para ir a la Santa Misa, por ejemplo. Otros santos iban a misa 2 veces por día. Por ejemplo, pensemos en San Luis Rey, que era el hombre gobernante más importante de su época. Pensemos, por ejemplo, en Gabriel García Moreno, que fue presidente de Ecuador, que iba a misa todos los días, y como era católico, por eso lo mataron, lo asesinaron en la salida de la catedral. Pensemos, por ejemplo, en tantos santos que lo que más deseaban era la misa. Por eso Santa Teresa de los Andes decía que quisiera hacer comprender a las almas que la Eucaristía es un cielo, puesto que el cielo no es sino un sagrario sin puertas, una Eucaristía sin velo, una comunión sin término. Eso es la misa, ¿no? Entonces, si nos diéramos cuenta que así está todo, porque está Dios, entonces cualquier sacrificio nos parecería poco. Pidamos a la Virgen que, según la tradición católica, iba a misa todos los días y recibía santamente la comunión de manos de San Juan. Pidamos a la Virgen que la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento no sea indiferente para nosotros.
Pidamos a la Virgen que crezca nuestro amor y nuestra devoción a Jesús presente en la hostia santa. Pidamos a Dios que podamos venir más a misa y no que nos limitemos a venir una vez por semana. Está bien, pero es poco. Pidamos a Dios que crezca nuestro deseo de recibirlo y que para eso estemos bien confesados para recibir la comunión. Pidamos a Dios que crezcan nuestras visitas al Santísimo, nuestros momentos de adoración. Pidamos a Dios que extendamos esa presencia de ese amor eucarístico con la comunión espiritual, de tal forma que querramos vivir siempre unidos a Él por la gracia y la caridad. Que Nuestra Señora nos conceda amar mucho a Jesús en la tierra, porque lo que nosotros lo amemos en la tierra, así va a ser nuestro premio en el cielo. Y si los santos y los ángeles nos pudieran envidiar algo a nosotros, cosa que no es así, ¿no? Porque bien a Dios, pero si nos pudieran envidiar algo a nosotros, sería porque todavía podemos venir a misa y todavía podemos comulgar. Porque mientras más comulguemos, más nos gozaremos para siempre. Que la Virgen entonces dilate nuestro corazón, aumente nuestro amor a Jesús en Eucaristía, para que también lo recibamos santamente en este mundo y lo gocemos para siempre en la eternidad.